Hola, quería compartir con todos vosotros la ponencia que vamos a realizar la profesora Consuelo Winter Sarmiento de la Universidad Unimpau, la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano de Colombia, y yo mismo, que soy Javier Bernabé Fraguas, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid. Hemos llamado a nuestra ponencia Reforma Rural Integral, deuda pendiente en el posconflicto colombiano. Esta ponencia es un derivado de dos proyectos, un proyecto de investigación y un proyecto de cooperación. El proyecto de investigación se llama La comunicación como herramienta de lucha contra la violencia en el ámbito internacional, estudio de caso Colombia, y está aprobado por la Universidad Colombiana a la que estaba haciendo referencia, UNIMPAU. Y el proyecto de cooperación, aprobado por la Universidad Complutense de Madrid, se llama Fortalecimiento de la Unidad Académica de Comunicación contra la Violencia en Colombia. Perdón. Estos dos proyectos han tenido diferentes resultados, diferentes procesos, y uno de ellos ha sido esta pequeña investigación, esta ponencia que hemos realizado la profesora Winter y yo. El conflicto armado colombiano ideológicamente se ha transformado a través de la existencia de toda su historia. Sin embargo, ha habido una constante, que es la tenencia y el uso de la tierra en Colombia. Es una parte originaria del conflicto y que desgraciadamente sigue viva la polémica al respecto. El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, se caracteriza por diversas cuestiones. Una de ellas, y muy importante, es ser maximalista, es decir, que no se conforma únicamente con el desarme de las FARC, en este caso del movimiento guerrillero, de la desmovilización y de la reintegración en la sociedad de los actores en el conflicto. También buscaba un aporte a la solución de algunos problemas que podríamos considerar importantes, centrales, nucleares, estructurales, problemas que dieron origen al conflicto de una manera importante. Estos problemas se han perpetuado hasta la actualidad en muchos de los casos. El primer punto de este acuerdo es el denominado hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. La reforma rural integral sería el epicentro de lo que estamos hablando. En sí mismo es una política, o está planteada como una política de desarrollo agrario, que retoma gran parte de las luchas históricas del campesinado colombiano. Este punto da relevancia a otras reivindicaciones en Colombia y comprende cómo las ausencias de políticas públicas promovieron la concentración de la tierra. Esas políticas públicas que, de haberse desarrollado, pudieran haber permitido la democratización de la tierra desde mediados del siglo XX en Colombia. Esta concentración de la tierra también ha llegado a la concentración de la riqueza en el país y ha llevado a la desprotección de miles de campesinos y a la pobreza de muchos de ellos también. En esta investigación hemos abordado los incumplimientos de este punto dentro de los acuerdos de paz. La actual situación de posconflicto en Colombia es la que está viviendo el país y es en la que se han realizado estos incumplimientos. Nuestro objetivo, por lo tanto, es identificar los motivos y los actores responsables de dichos incumplimientos y las consecuencias que tendrán para el país y para diversas generaciones, no solo para las que ahora mismo pues están en el poder, ¿no? Para conseguirlo hemos trabajado a partir de dos enfoques metodológicos, el descriptivo, para abordar la situación desde una manera histórica, viendo los datos por los que ha atravesado la situación que investigamos, y en analítico, revisando los principales textos escritos que tienen que ver con esta temática. Hemos utilizado también la entrevista semiestructurada como técnica de trabajo, en la que hemos logrado entrevistar a algunos actores importantes dentro de la desmovilización y dentro de actores que estuvieron en la firma de los acuerdos y en el proceso de paz en Colombia. A partir de aquí
Dejo la palabra a mi compañera Consuelo Winter. Un placer. Muchas gracias. Quisiera comenzar en uno de los puntos que ha mencionado el profesor Javier, la reivindicación de la lucha campesina y la tenencia de la tierra, la cual ha estado en el panorama político desde la década de los años 30, con la propuesta de reforma agraria que hizo parte del programa de la Revolución en Marcha del presidente López Pumarejo en su primera administración entre 1934 y 1938, quien tuvo la iniciativa de entregar derechos sobre las tierras a pequeños productores, a parceros y colonos, mejorando las condiciones del campo desde la visión de la función social de la propiedad. Sin embargo, la oposición de los conservadores e incluso de algunos sectores liberales frenaron esta política, sumiendo al campo colombiano en la pobreza, atraso y posteriormente en la violencia bipartidista. En 1964, en el diario La Voz Proletaria, se publicó el programa agrario de las FARC, en su momento herederos de la lucha de las guerrillas liberales, presentando desde el municipio de Marquetalia su programa agrario, del cual quiero rescatar puntos que consideramos determinantes para esta investigación. Y cito, el primero: a la reforma agraria de mentiras de la burguesía oponemos una efectiva reforma agraria revolucionaria que cambia de raíz la estructura social del campo colombiano, entregando en forma completamente gratuita la tierra a los campesinos que la trabajan o quieran trabajarla, sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista en beneficio de todo el pueblo trabajador. Es importante rescatar también el segundo punto del manifiesto: los colonos ocupantes, arrendatarios, aparceros, terrasgueros, agregados, etc., de tierras de los latifundistas o de la nación, recibirán los títulos correspondientes de propiedad sobre los terrenos que exploten. Se liquidará todo tipo de explotación atrasada de la tierra, los sistemas de aparcería, el arriendo en aparcería o pago en dinero por los pequeños campesinos. El manifiesto fue una respuesta abierta a la Ley 135 de 1961, la cual se fundamentaba en 3 puntos. Primero, dotación de tierras a campesinos carentes de ellas. Segundo, adecuación de tierras para incorporarlas a la producción. Y tercero, dotación de servicios sociales básicos y otros apoyos complementarios a través del INCORA, agencia encargada para dar cumplimiento de la política. Sin embargo, desde su nacimiento, los campesinos e insurgentes consideraron que la propuesta era poco viable y que seguía protegiendo a los latifundistas, perspectiva que se confirmó años después con la lenta implementación masiva y la priorización del sistema gota a gota, dando tiempo a los terratenientes y latifundistas, quienes se organizaron para hundir la reforma a través del conocido Pacto de Chicoral, con las propuestas que se concretaron en la Ley Cuarta de 1973, a través de la cual se establecieron mecanismos que los beneficiaban directamente, destacando, por ejemplo, la creación de una serie de criterios absurdos para clasificar un fundo como adecuadamente explotado y así evitar su expropiación, indicando que las tierras debidamente explotadas por el Estado son aquellas objeto de explotación económica y en las que sus propietarios cumplieran contribuyendo a la educación de los hijos de los trabajadores, suministrando alojamiento higiénico y cumpliendo con los deberes en materia de conservación de nuestros recursos naturales, criterios que no eran cumplidos a cabalidad y eran maquillados muy fácilmente. Esta revisión nos lleva a una reflexión realizada por el antropólogo Darío Fajardo Montaña, quien plantea que, y cito, las relaciones tierra-población han estado dominadas por el ejercicio de la violencia y cada etapa del desarrollo agrícola, como fue el caso del café en la segunda mitad del siglo XIX, los enclaves bananeros de comienzos del siglo XX o los años 60, la agricultura comercial de los 50, el desarrollo algodonero de los 70 en el Cesar, los cultivos proscritos en los 80 y 90, marihuana. Y por último, los cultivos de palma africana repite el ciclo de expropiación de la tierra y expulsión campesina, llevando a la proletarización e implantación de los cultivos, ahora alimentados con los recursos del narcotráfico. A partir de los desarrollos de la industria en los 50, la expulsión de las poblaciones rurales los proyectó a los mercados laborales urbanos. Después de abordar brevemente este contexto que refleja cómo el Estado no ha sido garante de los derechos de los campesinos frente a la tierra, nos situaremos en un momento histórico
para todos los colombianos que le apostaron a la paz. El 24 de noviembre de 2016, fecha en la que se concretó la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno nacional y las FARC-EP, después de haber ganado el no en el referendo por la paz, impulsando una renegociación sobre lo acordado con los sectores en oposición, representados por la derecha colombiana, encabezada por el Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, opositor al proceso de paz desarrollado en el país. Y justamente, como lo anunció el profesor Javier, nos centraremos en el punto número 1, hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. En el acuerdo se plantea que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el territorio, en particular a las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra en cumplimiento de su función social. Entonces, la reforma rural integral comprende medidas de corto, mediano y largo plazo que buscan promover el acceso y formalización de las tierras rurales para aumentar la seguridad jurídica de la tenencia, contribuyendo a la resolución pacífica de los conflictos rurales, promoviendo la productividad en el campo y logrando cerrar brechas socioeconómicas entre la población urbana y rural en materia de acceso a bienes y servicios, con prioridad específica en las subregiones más golpeadas por el abandono y la violencia. El primer tema estratégico en este punto es el acceso y uso adecuado de la tierra, en el que se destacan 3 procesos. Primero, la conformación del Fondo de Tierras de Distribución Gratuita. Segundo, la definición de mecanismos de formalización y actuación por oferta. Y tercero, operación del catastro multipropósito. Esto suena en principio bastante alentador, pero como lo señala la Procuraduría General de la Nación para el año 2020, el acceso a tierras, ordenamiento social de la propiedad, formalización y regularización han estado desfinanciados con un déficit presupuestal de más del 50% durante los últimos 3 años, situación que se repetirá en el año 2021. Hecho cumplido, según la Secretaría Técnica de Verificación, hasta el 30 de junio de 2021. Última cifra disponible. La Agencia Nacional de Tierras reporta que el ingreso al Fondo de Tierras es de 14.751 predios. Esto corresponde al 46.2% de los 3 millones de hectáreas previstas en el acuerdo final para la distribución que debía haberse entregado. En 52 meses tuvimos el 7.8%, eso es 4.521 hectáreas al mes. Es importante saber que durante la campaña presidencial para el año 2018, el exministro Fernando Londoño expresó: el primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman acuerdo final con las FARC, que es una claudicación y que no puede subsistir. Acto que empezó en el Congreso, donde su partido con su coalición torpedearon la aprobación de importantes proyectos de ley a través del Fast Track en 2017, el cual consiste en un mecanismo que permite acortar el tiempo de trámite de proyectos de ley y la obligatoriedad de realizar el voto por bloque, tramitándose en 3 debates y no en 8 como es regular, para las reformas de constitución que permitirían la implementación del acuerdo de paz, afectando directamente el tema agrario y de justicia. Entre los proyectos archivados se encuentra, por ejemplo, la ley por medio de la cual se regula el Sistema Nacional Catastral Multipropósito, que realmente entra en operación en 2019, aunque en su momento fue archivado. Con el triunfo del Centro Democrático en las presidenciales, la implementación del acuerdo de paz se ha dado parcialmente, a paso lento y con restricciones, haciendo eco de las palabras del exministro Londoño. Retomando el proceso de implementación, el segundo tema estratégico es el de los planes de desarrollo con enfoque territorial, conocidos como PDETs, en el que se destaca la aprobación e inicio de la implementación de los planes de acción para la transformación regional, con un importante proceso participativo en el año 2017. Sin embargo, las comunidades progresivamente han informado la disminución de la participación y la disminución de las iniciativas incluidas en las hojas de ruta única. Adicionalmente, los expertos siguen insistiendo en priorizar zonas con continuidad geográfica de los municipios que ya han sido beneficiados para fortalecer el resultado de los procesos. El tercer tema estratégico son los planes nacionales para la reforma rural integral,
en el que se señala como logro parcial la expedición de 10 de los 16 planes previstos por el acuerdo final. Por lo tanto, es necesario que se avance con la culminación de los 6 faltantes, teniendo en cuenta que la normatividad requerida para el proceso tenía un plazo de 12 meses, solamente cumplida en 3 de los planes ya aprobados, haciendo difícil la implementación de las estrategias de la reforma, especialmente en las subregiones PERET. Para cerrar esta breve exposición, se recalca que no ha habido una implementación eficiente y estructurada en cuanto a la reforma rural integral. Persisten las dificultades, desigualdad y atraso en el campo colombiano, la cual será una tarea titánica para el próximo presidente del país en las elecciones 2022. Esperamos realmente que haya un mayor compromiso y que haya también un ambiente político que permita el desarrollo de este punto central del acuerdo de paz. Agradecemos su atención.